y amén. Amén. Pues Dios te bendiga. Es amén. Un aplauso al Señor, dale, sí, claro. Él se lo merece. Amén. Bueno, pues el mundo vive una situación muy difícil y si mira las noticias, yo cada vez que veo las noticias, uno va con la expectativa de escuchar algo bueno, algo mejor, pero pues parece que las cosas siguen igual. El mundo vive una situación difícil de salud. Vemos lo que está pasando en Europa, que pareciera que ya habían pasado lo más difícil, ya se habían abierto y ahora otra vez los índices están muy altos de contagio y muchos países están cerrando otra vez y están yendo al confinamiento. La política, pues estamos muy cerca de las elecciones de Estados Unidos este próximo martes. Se escuchan muchas cosas, que si gana uno, que si gana el otro, cuál es el que le va a favorecer más a México. Escuchamos problemas políticos en Europa, en Israel. Escuchaba que se están levantando ahí en contra del primer ministro y por todos lados encontramos también una problemática fuerte en la política, no se diga en la economía. Con todo esto, pues los índices de recuperación parecen muy complicados y difíciles para el mundo. La expectativa de la gente, pues con gran temor, pasan los meses y uno quisiera que las cosas estén mejor, pero pues parece que está igual. Nos alargan cada día más una fecha para que esto se normalice. Decían que en diciembre salía la vacuna, ahora se van hasta el otro año. Escuchaba a uno de los del gobierno decir que pues el 21 pues va a ser igual que el 20 y que tal vez pues veamos un poco de resultados ya para el 22. O sea que no hay mucha expectativa de que esto se arregle. No hay una fecha próxima. Y sacamos en conclusión, pues vivimos días malos, vivimos días difíciles. Si miras tú el año 19, pues tal vez tenías dificultades, algunos problemas, pero ahora pues están más incrementados todos estos problemas. Cosas complicadas vivimos. Y yo viendo la vida del rey David como rey, y si analizamos toda su historia que nos menciona la Escritura, David fue un rey que vivió en una constante guerra y desde su juventud enfrentó grandes enemigos. A su papá pues lo menospreciaba, sus hermanos no lo querían, las autoridades que él tuvo pues lo querían matar. Cuando se hace rey, pues todo el mundo lo quería también liquidar, conquistarlo. Y fue un personaje que vivió en constantes días malos. Aún su propio hijo se levantó en contra de él para traicionarle. Entonces eran cosas difíciles, atacado y perseguido constantemente. Pero en uno de sus días malos, aquí él escribe algo importante y quiero que vayamos al Salmo 27. Y si me pasan mi agua, por favor, alguien, por favor. Salmo 27. Vamos al Salmo 27. Gracias. Muchas gracias. Y dice así el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermosas palabras de alguien que constantemente estaba en guerra, que constantemente tenía enemigos y él decide algo: yo pongo
mi confianza en Dios. Y dice, aún así, aunque un ejército, todo un ejército acampe contra mí, con todo yo estaré confiado. Mi corazón no va a temer, aunque un ejército acampe. ¿Por qué sucedía esto? Por la confianza que él tenía. ¿Qué nos pasa a nosotros a veces ahora? Te subes a un taxi y te da miedo. Vas en la calle y tienes miedo por todas las cosas que escuches. ¿Hasta cuándo llegaremos en medio de esta circunstancia adversa a confiar plenamente en Dios? Aún en eso del coronavirus, cualquier síntoma que tienes ya te estás espantando porque no estamos confiados. No hay una plena certidumbre como así la tenía David. Dice, aunque un ejército, no solamente unos 3, 4 hombres violentos se pongan al lado de mi puerta, no, si un ejército completo se levante en contra mía, yo estaré confiado. Dice el verso 4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Él buscaba algo, él pedía algo insistente, que era su seguridad. Dice que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En un lugar quería estar David. Si me pone el cronómetro, por favor. En un lugar quería estar David. En la casa de Dios. Cuando él tenía días malos, días difíciles. En el día del conflicto, David solo quería estar en un lugar. En la casa de Dios. En su morada. Para que él lo guardara en su tabernáculo en el día malo, que fue ocultado en lo reservado de su habitación, para ponerlo después en un lugar alto y de ahí visualizar a sus enemigos y ver lo pequeños que son desde lo alto y entonces vencerlos. ¿Qué mejor lugar de refugio que la casa de Dios? ¿Qué mejor escondite contra todos tus enemigos que la habitación de Dios, donde Dios mora, donde Dios habita, donde Dios está, donde su gloria se presenta? ¿Qué mejor lugar? David tenía un palacio grande. David tenía siervos, tenía muchas esposas, podía tener placer en su casa. ¿Qué hacemos nosotros regularmente cuando nos sentimos mal o las cosas no van bien? Pues me voy a mi casa. Voy a comer, voy a ver la tele, voy con mi esposa a pasar un buen rato, voy con mis hijos a jugar, me quiero distraer, porque las cosas van mal. Y David no solamente tenía una casa, tenía un palacio con siervos, no tenía una esposa, tenía varias, tenía muchos hijos, tenía lo que quería. La mejor comida, la mejor habitación, en su casa tenía tal vez la mejor cama, tenía su trono, tenía sillones cómodos, a lo mejor hasta tenía personas que se pusieran a divertirlo. Era un buen lugar para distraerse, pero David dice, no, yo no quiero esa casa. Yo no quiero mi casa, esa sí me divierto, tal vez tengo placer y sí tengo mis esposas, tengo todo esto, pero yo quiero estar en un lugar seguro. Y mi casa no me da seguridad. Lo que me da seguridad es la casa de Dios, donde Él está. Me da seguridad su poder, su presencia, su gloria, la hermosura de su santidad. Eso es lo que me da confianza. Por eso en el día malo prefiero estar escondido en la casa de Dios que en mi propio palacio, decía David. ¿Qué mejor lugar que la casa de Dios, que la habitación de Dios para poderte refugiar en el día malo? Y ese es donde quería estar David, allí escondido. ¿Qué había en la casa de Dios? Sacrificios. Si él iba al tabernáculo, iba a encontrar ahí a los ministros, a los sacerdotes haciendo sacrificios, haciendo los panes, haciendo toda la actividad espiritual. ¿Y sabes qué dice David? ¡Qué hermoso es esto!
Qué hermoso es ver esos sacrificios, mejor que la televisión. Es mejor ver esos sacrificios degollados, sabiendo lo que representaban el perdón de mis pecados. Qué bueno poder ver cómo los sacerdotes hacen esos panes, y esos panes que me demuestran que yo estoy compartiendo el alimento, que Dios mismo me da alimento para sostenerme. Qué bueno que los sacerdotes estén poniendo aceite en esas lámparas constantemente para saber que estoy iluminado en mi camino, que si estoy perdido, que si estoy confundido, yo puedo encontrar la luz en Dios. Por eso esta casa es mejor. Me siento seguro ahí, porque está Dios, el Todopoderoso, su hermosura, su gloria, su presencia en mi casa. Sí tengo cierta seguridad, pero cuando las cosas sí se ponen pésimamente mal, qué mejor que la casa de Dios, qué mejor que la habitación de Dios. Qué mejor refugio que estar donde Dios habita a su lado, cobijado como la gallina ahí debajo con sus polluelos. Yo soy el polluelo donde Dios me cubre con sus alas. Qué mejor lugar que estar ahí. David podía estar en muchos lugares. David era el rey y podía ir a los mejores lugares, tener lo mejor cuando él tenía días malos. Pero él decidió buscar a Dios. ¿Y sabes qué sucedía en el corazón de David? Tú lo puedes ver a lo largo de toda su vida. David prefería la presencia de Dios que otra cosa. Él prefería estar con Dios, alabando su nombre desde joven. Él aprendió a acercarse a Dios y a habitar en su presencia, a estar con Él porque él se sentía seguro. Aprendió muchas cosas. Él fue un profeta usado grandemente por el Señor a través de los salmos. Él hizo grandes cosas al lado de Dios porque él se sentía seguro ahí. Y él pasaba mucho tiempo, no poco tiempo, mucho, porque sabía quién era su Dios. No escatimaba el cualquier momento que pudiera tener para ir y correr a la casa de Dios, porque él había aprendido a amarlo. Porque sabía quién era Dios a su lado. Y eso no es exclusivo de David. A veces tú lees a David y dices, bueno, es que era un hombre tan ungido. Tenía tantas cosas que por eso estaba tanto en la casa de Dios. Sabes, el estar en la presencia de Dios lo decides tú. ¿Cuánto tiempo quieres estar con Dios? Lo decides tú por tu fe. David había experimentado cosas muy fuertes en su vida. Había experimentado grandes enemigos y él vio a ese Dios todopoderoso manifestarse en su vida, liberándolo una y otra vez. Conocía a Dios. Por eso le gustaba pasar tiempo con él. No medía el tiempo. Pasaba más con Dios que con otra cosa, que con sus mismas mujeres, con sus mismos dinero que tenía para poder tener deleites. Él prefería siempre estar con Dios. Porque le amaba, porque le conocía, porque sabía quién era Él. Y sabe, nosotros tenemos una gran ventaja que no la aprovechamos. Tú puedes conocer quién es Dios por la palabra. Eso que dice la palabra, todas esas hazañas y milagros y prodigios que dice la Escritura las hizo Dios. Es el Dios en quien tú has decidido creer. Es al Dios que tú le entregaste tu vida. Ese Jesús que hizo todos los milagros y todas esas señales y fue a la cruz y murió y resucitó y se ascendió a los cielos. Es el Jesús que tú has recibido en tu corazón. Es el mismo. Así lo describe, así es Él. Y aún leyendo todas esas cosas, no te has enamorado completamente de Él porque no has tenido fe. Porque no crees. Porque crees tal vez las mentiras del mundo y el mundo que te dice, eso de la Biblia es exagerado. Jesús no hizo tantas cosas. Y tú empiezas a oír y dices, sí, Dios no es tan grande. Porque si tú creyeras que Dios es grande, no dejarías de estar en su presencia. Y te cuesta trabajo orar. Te cuesta trabajo leer la Biblia. ¿Tú crees que a David le costaba trabajo estar en el tabernáculo de Dios? Venir a la iglesia te cuesta trabajo. Ay, otra vez a la iglesia. Bueno, pues ya me toca.
mi obligación. No has entendido, no has conocido plenamente al Dios Todopoderoso que te ha salvado. No entiendes en la mínima parte quién es Jesús. No es simplemente un profeta, no es simplemente un maestro, no es alguien que hizo cosas buenas como nos dice el mundo. Es Dios con nosotros, habitando entre nosotros. Y ese Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que vemos a nuestro alrededor ha decidido habitar en nosotros, estar con nosotros, en medio de nosotros. Aquí surge una pregunta: ¿cuál es la habitación de Dios en la tierra? Dice la Escritura que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, pero Dios, ¿sabes?, decidió hacer una habitación con nosotros, con el ser humano. Imagínense, Dios poderoso y grande dijo: sale, me cae muy bien, los amo tanto que yo voy a hacer habitación con ustedes. Yo voy a estar entre ustedes, voy a tener un lugar donde ustedes pueden ir y buscarme cuando quieran. Cada vez que tengan problemas o no tengan problemas, cuando quieran ustedes, pueden ir a mi habitación y estar conmigo, y yo voy a platicar con ustedes. Eso era lo que Dios, el pacto que Dios hizo con Israel. Y la primera habitación que vemos que Dios tiene con su pueblo es el tabernáculo de Moisés. Una tienda, no un gran palacio, una tienda de telas. Muy hermosa, por cierto, porque como la describe la Biblia, no era cualquier tienda de campaña, era una tienda hermosa, con hermosura que reflejaba la grandeza. Ante el ser humano, entrar a ese tabernáculo se quedaba, que simbolizaba la grandeza de Dios. Era el tabernáculo. Y cada vez que había un problema, y Moisés, ahí lo vemos, cada vez que tenía problemas, iba al tabernáculo. Y Dios bajaba y hacía todo lo que él quería. Después David tiene un tabernáculo también. Y pone un tabernáculo. Quizás el mismo, quizás otro tabernáculo que él hizo. Pero él habitaba con Dios también en un tabernáculo. Y ahí hacían los sacrificios, ahí hacían todos estos ritos. ¿Y a dónde corría David? Pues a ese tabernáculo. Por eso cuando iba al tabernáculo veía, y si era muy bonito todo lo que estaba ahí, pero regresaba a su palacio y decía: pero esto está mejor que lo donde Dios habita. Y decidió en su corazón hacerle una casa, que finalmente entonces su hijo tiene la oportunidad y hace un gran templo hermoso, maravilloso, como lo describe la Biblia. Y en ese tabernáculo habitó Dios también. Era el lugar de Dios. Y le dice David: mira, Señor, tú habita aquí. Salomón, le dice a Dios: mira, tú habita aquí. Cuando haya problemas, dificultades, cuando el hombre peque, cuando pase esto y esto y esto, entonces tú, desde este lugar, contestarás y bendecirás a tu pueblo. Y así lo hizo Dios. La habitación de Dios fue un templo hermoso, de gran belleza. Pero ese templo finalmente fue destruido, tanto pecado, hubo otro templo, después otro templo, y después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, años más adelante, el templo donde Él entró, donde vemos que nos habla la Escritura, fue destruido. Entonces nos surge la pregunta: bueno, entonces, ¿dónde está la habitación de Dios ahora? ¿Dónde habita Dios entre nosotros? ¿Sabes cuál es la habitación de Dios ahora? La iglesia. Este es el lugar de la habitación de Dios. Y vamos a Efesios capítulo 2, verso 19. Y vamos a ver lo que dice aquí la Escritura acerca de la habitación, de la morada de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabes cuál es el lugar de la habitación de Dios ahora en la tierra? La iglesia. Dios habita en la iglesia. Por eso el mejor lugar donde tú puedes estar cuando vienen los días malos es la iglesia. Es el lugar donde Dios habita. Ahí te puedes esconder. Ahí puedes venir a refugiarte, a pedir, a consultar, a clamar a Dios, a recibir bendición, a ser fortalecido, a ser sanado, a que se te quite todo el miedo. Ahí en la casa de Dios, esta es la casa de Dios. La iglesia no es un edificio, es una institución humana, una institución espiritual, una asamblea llena de creyentes según la elección de Él. ¿Quién es el que añade a la iglesia? Los que han de ser salvos, es el Señor. Pues esta es la iglesia, no este edificio vacío. Nosotros, aquí en conjunto, estando aquí, somos la habitación de Dios. Es donde Dios habita cuando su pueblo se congrega, cuando venimos a alabar a Dios, a servirle, a buscarle, a tomar clases, a aprender más de Él. Ahí está la habitación de Dios. Ahí está Dios manifestándose. Ahí está donde Dios va a alcanzarnos con su misericordia. Aquí estamos. Esta es la habitación de Dios. El mejor lugar de refugio para toda esta pandemia. Al principio, ¿qué nos hicieron? Nos alejaron un poco. Y tristemente el concepto de la gente está equivocado y dice, no, cuando yo veía algunos memes al principio de la pandemia y no nos podíamos congregar, que decían, no, ya vimos que la iglesia está en nuestra casa. No, la iglesia no es tu casa. La iglesia es esta. Tu casa es tu casa. Ahí está tu mamá, tu papá, tus hermanos, sí, qué bueno. Pero la iglesia es esta, donde Dios nos congrega, donde Dios nos une a todos los creyentes, donde juntos venimos a alabar a Dios, donde juntos venimos a entrenarnos, donde juntos venimos a servir, a dar algo para los demás, a recibir lo que los demás tienen para mí. David no se iba a su castillo a refugiarse, se iba al tabernáculo y te decía que encontraba en el tabernáculo sacerdotes. ¿Qué veía en el tabernáculo? Sacrificios, las lámparas encendidas, cánticos, alabanzas, cosas espirituales. Ese era el refugio que buscaba David en los días malos, donde está la presencia de Dios. No iba a su casa. En su casa, ¿qué iba a encontrar? Pues sus esposas, sus hijos jugando, toda una serie de siervos que lo podían atender, comida tal vez, su cama, todo, su reposet. Pero él no quería estar ahí, él quería estar en la casa de Dios. Aquí hay un riesgo ahora con esto de la pandemia. Muchos ya se acomodaron, yo estoy aquí en mi casa desde internet, estoy cómodo. Si en verdad son cosas serias por las cuales tú estás ahí, porque te estás cuidando adelante y de todos modos tu corazón está con nosotros cada vez que nos reunimos. Pero si tú no vienes a la iglesia, pero si te vas allá a jugar con tus amigos y te vas al cine tal vez y vas a otras cosas, dices, Dios, bueno, pues entonces ¿qué? ¿Se está cuidando de qué? De lo espiritual nada más, para que no lo toque, lo demás sí lo puede tocar. Entonces, ¿de qué te estás cuidando? Esta es la casa. Y aún si estás ahí vía online por alguna razón, esta es tu casa. Somos la familia de Dios. Y si somos la familia de Dios, Él es nuestro Padre. Déjame decirte algo. Estás en casa. Camino de Vida es tu casa. Estás en la casa de Dios. Estás en un lugar seguro. Dios te ha traído a un lugar seguro, donde el Padre Celestial cuida de todos nosotros. Estás en familia, con tu familia. La congregación de los santos es algo tan especial para Dios. Por eso no puede ser en otro lugar.
Mira, hay asociaciones muy benéficas, hay gente que se pone a darle alimento a los pobres, hay gente que busca refugio para los pobres, hay gente que hace asociaciones para defender a los derechos. Está bien, qué bueno que haga todas esas asociaciones. Pero la iglesia no es una asociación civil. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un centro religioso. La iglesia es la casa de Dios, la habitación de Dios, donde habita la familia de Dios y donde Dios es nuestro Padre. Vamos al Salmo 133, verso 1. Aquí se describe, se describe lo que significa la congregación. Quiero que veas lo que es la iglesia. No es cierto que la iglesia está llena de malos, es cosa de hombres, es invención de seres humanos, el ser humano ha inventado la religión y todas las iglesias están mal y hay mucho pecado y no sé cuántas cosas pueden decir de la iglesia. Pero ellos no saben que la iglesia no fue una invención humana. No la inventó el ser humano, salió del corazón de Dios para habitar Él con nosotros. Fue Jesús quien lo hizo. Vamos al Salmo 133 primero. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la iglesia y todo lo demás que hay allá afuera? Que esta es la habitación de Dios. Y aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Qué significa esto de vida eterna? Tenemos acceso al reino de los cielos. Tenemos acceso a un mundo espiritual que los demás no tienen. Esa es la iglesia. Cuando su pueblo se congrega, cosas espirituales suceden. Cuando su pueblo se congrega, Dios se manifiesta poderosamente. Cuando cantamos juntos en armonía, levantamos alabanzas a Dios, otra cosa sucede en los cielos. Cosas maravillosas cuando estamos juntos. Hay unción, hay bendición, hay vida eterna, hay milagros, hay señales, porque la presencia de Dios está aquí. Por eso es el mejor lugar donde te puedes refugiar. Tal vez sales allá afuera, te enfermas, vienes aquí, Dios te sana. Vas allá afuera y tienes problemas, vienes aquí, Dios hace un milagro en tu vida para que eso se corrija. Estás ahí en tu familia y tienes problemas familiares, vienes aquí, Dios los resuelve. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios, el Todopoderoso, que puede hacer grandes cosas en tu vida. Por eso estamos con Dios, en su habitación, en su casa. La iglesia es importante en tu vida, no como algo extra, es lo fundamental. Para David la presencia de Dios era importante, el tabernáculo era tan importante que por eso él decidió mejorarlo y encomendarle a su hijo que hiciera un gran templo, y se dedicó mucha parte de su vida a hacer grandes tesoros, oro, plata, que se lo dejó a su hijo para que cuando él hiciera el templo de Dios fuera majestuoso. Tan importante para él era la habitación de Dios en la tierra. Hay una habitación de Dios y es su iglesia. Nosotros le estamos conformando todos los días con nuestras acciones y entendemos esa responsabilidad que tenemos. Estás en un lugar seguro. Estás seguro aquí, protegido. Por la palabra que se predica, por la oración que se hace por ti, por la alabanza que se levanta a Dios, por la invocación de la presencia de Dios que hacemos constantemente en este lugar, por el conocimiento que estamos dándote acerca de la palabra, por la lectura de la palabra que se hace aquí, estás seguro. Y Dios te va a proteger y te va a guardar. Estás en casa, estás en la familia de Dios. Que fuiste integrado, no fue elección tuya, fue Dios quien te añadió a la iglesia. Fue decisión tuya recibir a Jesús,
pero fue de decisión de Dios añadirte como miembro de la iglesia. Quiero que veamos lo que nos exhorta el autor de Hebreos en Hebreos 10:25. Algo está pasando en el mundo. Es impresionante lo que estamos viendo. Tal vez estamos medio acostumbrando ya a esto de la pandemia, pero realmente es algo fuerte lo que está viviendo el mundo. Y ve lo que dice aquí el autor de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No sé qué va a pasar después de esta pandemia, si es el inicio de algo. La Escritura habla de días muy malos que va a vivir el mundo antes de la consumación de este. Y por eso el apóstol Pablo dice, vea, y lo dijo hace 2000 años, dice, no dejen de congregarse, porque en su corazón estaba ese pensamiento, Jesús ya viene, no dejen de congregarse porque les va a afectar. No sabemos qué va a pasar después de todo esto, si vienen cosas peores o más difíciles, pero no dejes de congregarte, porque este es tu lugar seguro, esta es la habitación de Dios, donde vas a tener la seguridad para no desviarte, para no confundirte, para no errar, para no desviarte del camino. Para eso sirve la iglesia. Cuando venga el malo, cuando venga el devorador, cuando venga el que quiera destruir tu alma, cuando vengan los enemigos, aquí vas a estar seguro, porque quien te va a defender es el Padre, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Él se va a levantar y va a decir, a ver, ¿qué quieres con mi hijo? Él está detrás de mí, ¿qué quieres? ¿Quién le va a decir algo a Dios? Pero tú debes estar en casa para que estés a salvo. Es estar en la casa de Dios. Y hay un pasaje, quiero que leamos en Marcos capítulo 13, verso 7, una frase que dijo el Señor Jesús, y puede ser, no quiero atemorizarte, sino más bien quiero consolarte y advertirte que estés confiado. Pero quizás estamos en un inicio, en un principio de dolores que mencionó el Señor Jesús al fin de los tiempos. Dice que le preguntaron al Señor Jesús que cuándo iba a pasar lo del fin de los tiempos, y Él contesta esto. Marcos 13:7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Y puede ser que el mundo viva un principio de dolores, puede ser. Pues con más razón, no dejes de congregarte. Ven y escóndete en la iglesia, en la casa de Dios. Escóndete en su habitación al cobijo de Dios. Te decía, la iglesia no es una invención humana. No le creas a la gente, es que se le ocurrió abrir una iglesia y por eso está así. No, tenemos que entender que la iglesia es una institución que el Señor estableció en la tierra con un principio valioso para habitar entre nosotros y guardarnos y cuidarnos, y de ahí que la iglesia se expandiera por todo el mundo. Ve lo que dice Mateo 16:18. Vamos ahí a Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Es Jesús. Él es el quien tuvo la idea de formar a la iglesia, y que la iglesia sea su desposada y se case con Jesús y todo lo que vemos cerca de la iglesia. Por eso la iglesia es importante, debe ser importante en tu vida. No la tomes como una opción, como lo último, como lo segundo. La iglesia es tu refugio, es tu familia, es la habitación de Dios, y donde tú vas a pasar tiempo con Él, y de donde tu vida espiritual va a crecer. Esta es tu casa, camino de vida. El refugio que Dios ha hecho para guardarte en el día malo como el que estamos viviendo,
donde su unción se derrama sobre los creyentes para ayudarte y servirte, donde encontrarás guianza, dirección, consejo, sabiduría de lo alto, donde se manifestarán los dones espirituales que otros tienen para bendecirte a ti. Y quizás encuentres imperfección en tus hermanos. Y vienes a la iglesia y dices, bueno, no es lo que yo espero. Pero la iglesia es lo que Dios espera. Y somos la iglesia. Él nos añade. Y si hay hermanos con errores y con fallas, Dios no ha fallado. Dios no ha cometido errores. ¿Y sabes qué va a hacer Dios cuando alguien no quiere obedecer algo? Lo va a presionar para que lo obedezca. Es Dios, es el Padre. Y le va a ordenar que te ayude. Porque va a decir, mira, tú ayúdale a fulano, como le hacen los papás en las casas. A ver, tú grandote, ayúdale al chiquito. Y el papá anda organizando y la mamá organizando la casa. ¿Y qué va a pasar si finalmente el hermano es rebelde y no quiere ayudarte? Dios mismo lo va a hacer. Por eso está seguro. No por las personas que habitan en este lugar. Está seguro porque esta es la habitación de Dios. Esta es la seguridad que tienes en el día malo. Aquí puedes correr para encontrar ayuda, el oportuno socorro, para encontrar la respuesta a las preguntas que tienes, para encontrar ayuda en todos los sentidos que tengas. Estás en casa, estás en familia, porque somos la familia de Dios y Él es nuestro Padre. Refúgiate en casa, ven a casa, entiende el valor que tiene la iglesia en tu vida. No por lo que soy yo ni siquiera, o por lo que son los demás, por lo que Dios es y porque la iglesia es un plan de Dios. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Hay días malos y vaya que estamos viviendo días malos ahora. Días difíciles económicamente, de violencia, no se diga en nuestro país, cosas muy difíciles. Pero David decía algo: refúgiame, escóndeme en el día malo en tu tabernáculo. Y es una acción de Dios, no es nuestra, pero tú vienes. Para que Dios te pueda esconder, necesitas tener tu presencia aquí. Él te va a refugiar. Él va a ser refugio contigo en el día malo y te va a proteger. Lo que se diga allá afuera no importa. Las cosas que escuches en las noticias no importan. Lo más valioso es qué dice Dios. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Eso lo dice la Biblia. Y Él ha dicho que puedes refugiarte en casa. Que Él hizo esta habitación que es la iglesia, para que vengamos a habitar con Él y juntamente con todos los hermanos, porque Dios ama a todos, no te ama solamente a ti. Por eso tú puedes decir, yo me voy a mi casa solito a hacer habitación con Dios. No, porque a Dios le place hacer habitación con todos nosotros. Si nos ayudan con la música, por favor. Dios hace habitación contigo. Este es el lugar de su habitación. Y por Él es que tenemos acceso a la iglesia. No sé si tú pierdas tantas oportunidades de estar en casa. David corría. Y literalmente te puedo decir, David corría al tabernáculo cuando las cosas iban mal y también cuando iban bien. Le encantaba ver a Dios. Le encantaba estar con Dios a su lado, refugiarse en sus lomos, en su fuerza, en su energía, en su poder, en su gracia. Le fascinaba encontrar misericordia cuando él cometía errores y había fallado. Él inmediatamente iba a la casa y decía, Señor, perdón, la regué.
Y sabía que iba a encontrar ese Dios bondadoso, ese Padre amoroso que entendía las circunstancias, que sí tenía que regañar, que sí tenía que disciplinar para que él entendiera, pero finalmente su amor no se acababa. Por eso le encantaba. No le era difícil habitar con Dios. ¿A quién le va a ser difícil? ¿Sabes a quién le va a ser difícil? Al que no tenga fe de que Dios está ahí. ¿No dice la Escritura que el que se acerca a Dios crea que le hay? Cuando vienes a la iglesia, ¿qué es para ti la iglesia? Un centro de reunión, me trajeron, me obligaron. Pues no has encontrado tu casa. Porque no has encontrado al Padre a través de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Pero si tú has recibido a Jesús en tu corazón, si tú has entregado tu vida a Él, te puedo decir, estás en casa. Y estás seguro y protegido porque el Padre de esta casa es Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra habita aquí donde estás tú. Y cada vez que quieras venir a buscarle, a refugiarte, a alabarle, Él va a estar aquí. Cada vez que venimos como pueblo, hacemos la habitación de Dios y Él está aquí. Amén. Cierra tus ojos, sigue meditando. Siente el abrazo de Dios ahora, siéntete ahí cobijado por Él. Escucha sus palabras también que te dan fortaleza en la dificultad que estás viviendo. Y en esto de la pandemia, Dios te puede decir, hijo, tranquilo, estás conmigo, estás en casa, yo te voy a guardar aún de toda esta circunstancia.